¿Alguna vez te has preguntado si es normal no tener ganas de tener relaciones o si es raro que tu pareja tenga más deseo que tú? Bueno, déjame decirte algo claro. Sí, es completamente normal. No hay una regla escrita que diga cuántas veces deberías tener ganas. Y sin embargo, muchas personas cargan con culpa, con inseguridad o con la sensación de que algo está mal en mí solo porque su libido no coincide con la de su pareja. Yo quiero que hoy rompamos ese mito. El deseo sexual no es una competencia. No hay niveles correctos ni incorrectos. No hay un promedio saludable que debas alcanzar. Hay cuerpos, hay historias, hay etapas de vida y hay contextos distintos. Y eso significa que cada quien tiene su propio ritmo erótico, su propio lenguaje del deseo. Hay quienes viven con la sexualidad muy presente, piensan en sexo con frecuencia, disfrutan el contacto, se estimulan con facilidad y hay quienes no, no porque estén mal, sino porque su biología, sus experiencias y su forma de conectar con el placer son distintas. Eso también es salud sexual, entender la diferencia sin juzgarla. A veces el deseo simplemente baja y lo primero que hacemos es alarmarnos. Pensamos, ¿qué me pasa? Antes tenía ganas y ahora nada. Y ahí entra el autocastigo, las comparaciones, la culpa, pero te voy a decir algo que ojalá te grabes bien. No estás descompuesto, no estás mal, no te falta amor. Lo que pasa es que el deseo es una energía viva, no una máquina. Hay muchas razones por las que la libido puede disminuir. El estrés, el cansancio, los medicamentos, los cambios hormonales, el uso de anticonceptivos, la ansiedad, la rutina, los conflictos emocionales o simplemente una etapa de la vida distinta. Y todo eso es completamente válido. Por ejemplo, hay personas que cuando están bajo mucha presión laboral o emocional, su cerebro prioriza la supervivencia, no el placer. El cuerpo entra en modo alerta y en ese estado el deseo sexual pasa a segundo plano. No porque haya un problema sexual, sino porque el cuerpo está diciendo ahora necesito descansar, necesito estabilidad, necesito calma. ¿Ves la diferencia? Tu cuerpo no te está traicionando, te está hablando. Y si en vez de juzgarlo lo escuchas, puedes descubrir que lo que te falta no es deseo, sino espacio mental, energía emocional o conexión contigo mismo. Porque el deseo no desaparece, solo se apaga cuando no tiene dónde respirar. Uno de los mayores conflictos en pareja surge cuando no coinciden las ganas. Uno tiene más deseo, el otro menos, y de ahí se empiezan a tejer historias falsas, ¿no? Ya no le gusto, seguro tiene a otra, me está castigando, algo en mí cambió, pero la realidad es mucho más sencilla. No todos tenemos la misma frecuencia sexual y eso no significa que haya desamor. El deseo no es una competencia ni un medidor de cuánto te aman. Hay personas que tienen una libido altísima que podrían tener sexo a diario y seguir disfrutando y hay otras que simplemente no lo necesitan tanto y viven felices con un encuentro ocasional sin que eso signifique apatía o falta de pasión. Y sabes qué, ambas son formas válidas de vivir la sexualidad. El problema no está en la diferencia, sino en cómo se maneja. Si empiezas a culpar o a presionar, lo único que consigues es apagar aún más el deseo. Porque el sexo bajo exigencia deja de ser conexión para convertirse en obligación. Y nadie florece desde la obligación. La invitación es a que lo hablen, pero de verdad. Sin ironías, sin reclamos disfrazados, con curiosidad, con apertura. A veces descubrirás que tu pareja no tiene menos deseo, sino más cansancio, más estrés, o simplemente una forma distinta de conectar. Y también puede ser que tú tengas un deseo más alto y necesites más contacto, más juego, más exploración. Eso no es demasiado, es tu naturaleza. El equilibrio no está en que ambos sientan igual, sino en que ambos se comprendan sin juzgarse, porque cuando desaparece el juicio, el cuerpo se relaja y el deseo empieza a regresar solo. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿qué me pasa? Antes tenía más ganas y ahora nada. Tranquilo, tranquila, no eres raro, no estás roto. Tener etapas en las que el deseo baja es completamente normal y la clave está en entender por qué pasa, no en culparte por sentirlo. Lo primero que debemos recordar es que la libido no es una línea recta. No funciona igual todos los días, ni siquiera todas las semanas. Es un reflejo de tu cuerpo, de tu mente, de tu entorno y de cómo te estás sintiendo contigo. Por eso, cuando baja, hay que observar, no juzgar. A veces las causas son biológicas. Por ejemplo, algunos anticonceptivos pueden alterar las hormonas y disminuir el deseo sexual o causar resequedad vaginal, haciendo que el sexo deje de ser placentero.
Otros medicamentos como los antidepresivos, los tratamientos para la presión o incluso los ansiolíticos también pueden afectar el deseo y no es que te esté pasando algo malo, es que tu cuerpo está respondiendo a algo que está recibiendo. Pero también hay causas emocionales y contextuales. Cuando estás viviendo un momento de estrés laboral, una carga mental excesiva o te sientes saturado de responsabilidades, tu cerebro no prioriza el placer. No porque no quiera, sino porque literalmente no puede enfocarse en eso. Tu mente está en modo sobrevivir, no en modo disfrutar. Y claro, cuando estás todo el día apagando incendios, el cuerpo no tiene espacio para encender la pasión. También está lo más profundo, la desconexión contigo mismo. Cuando te olvidas de tu cuerpo, cuando lo tratas como una máquina cansada que solo sirve para cumplir tareas, el deseo se adormece. El placer necesita presencia, necesita que estés en ti. Si vives en la cabeza preocupándote, planeando, comparándote, es natural que el cuerpo no responda, porque no lo estás habitando. Y aquí está lo más importante, no te castigues por no tener deseo. La libido no se recupera a la fuerza, se despierta desde el autocuidado, desde la paciencia, desde el respeto. Antes de buscar soluciones rápidas o compararte con cómo eras antes, pregúntate, ¿cómo estoy durmiendo? ¿Estoy comiendo bien? ¿Estoy respirando o solo sobreviviendo? Estoy dándole espacio al descanso, al juego, al contacto humano. Porque sí, la libido no se alimenta solo de sexo, se alimenta de vida, de lo que te inspira, te emociona, te relaja, te hace sentir presente. Si te apagas fuera de la cama, es normal que te apagues también dentro de ella. Mira, algo que quiero dejarte muy claro, no siempre que hay diferencia en el deseo sexual hay un problema. Lo que sí puede haber es una falta de comunicación y eso sí crea distancia. Muchas parejas piensan que si no coinciden en el nivel de líbido ya están rotos, que algo anda mal con ellos o que el amor se acabó, pero no, no es así. Lo que está pasando es que no están hablando del tema desde el entendimiento, sino desde la comparación. Y ojo, compararse en la cama es el principio de la frustración, porque el deseo no funciona con cronómetro ni con lista de deberes. El deseo es un reflejo de cómo estamos viviendo, no solo de cómo estamos amando. Entonces, si uno quiere todo el tiempo y el otro no, no hay que pensar, ¿será que ya no le gusto o será que tiene alguien más? No. Antes de saltar a las conclusiones más dramáticas, hay que hacerse las preguntas más humanas. ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Cómo va tu estrés, tu descanso, tu salud? ¿Te sientes deseado o solo usado? Porque el cuerpo no miente. Cuando una relación está llena de tensiones no habladas, de cansancio acumulado o de rutinas que apagan la chispa, el deseo baja no porque el amor desapareció, sino porque la mente y el cuerpo están ocupados sobreviviendo. Hay parejas que en lugar de hablarlo, se culpan. Uno siente rechazo, el otro siente presión. Uno se cierra, el otro insiste. Y sin darse cuenta, terminan peleando por algo que debería unirlos. ¿Sabes qué funciona mejor que exigir? Curiosear juntos. Preguntar, sin juzgar, sin tomarlo personal, sin asumir que el deseo del otro debe ser igual al tuyo. Y si la libido está baja, no siempre hay que pensar en cómo subirla, sino en cómo reconectar. A veces el deseo no necesita más acción, necesita más emoción. Te lo digo como sexóloga, hay personas que llevan meses sin tocarse, pero se miran con ternura, se hablan bonito, se abrazan sin agenda, y ahí empieza la chispa a regresar. Y hay otras que tienen sexo 3 veces por semana, pero están completamente desconectadas emocionalmente. Entonces, ¿de qué sirve la frecuencia si no hay conexión? El deseo no es un calendario. Es un reflejo de lo vivos que nos sentimos con el otro y de lo bien que nos sentimos con nosotros mismos. Mira, hay algo que me gustaría que todas las personas entendieran de una vez por todas. El deseo sexual no es una máquina que se prende y se apaga cuando uno quiere. No es flojera, no es falta de amor, no es que ya no sirvas ni que te estés poniendo viejo o vieja. El deseo está profundamente ligado al cerebro, las hormonas y las emociones. Y cuando el cuerpo y la mente dejan de hablar el mismo idioma, el deseo se apaga. Por ejemplo, el estrés crónico, ese que parece normal porque todos vivimos corriendo, es un asesino silencioso del deseo. Cuando estás estresado, tu cuerpo produce más cortisol, la hormona del estrés, y eso hace que tu cerebro le diga al cuerpo, ahorita no hay tiempo para placer, hay que sobrevivir. El resultado, no tienes ganas, no te conectas y encima te culpas por no tener ganas. Un círculo vicioso perfecto para sentirte peor. También hay temas físicos muy reales. El uso prolongado de anticonceptivos hormonales, ciertos antidepresivos, medicamentos para la presión o para el dolor pueden alterar tu libido sin que te des cuenta. Y aquí te digo algo con toda claridad. No normalices lo que no se siente normal en ti. Si antes sentías deseo y ahora no, pregúntate qué cambió.
¿Fue un medicamento, una situación emocional, una carga laboral, una etapa de la vida? El cuerpo habla, pero a veces lo ignoramos tanto que acabamos creyendo que así debe ser, y ni hablar de la autoexigencia. Muchas personas llegan a mi consulta diciendo, doctor, es que quiero volver a tener la pasión de antes. Y yo les pregunto, ¿de antes cuándo? ¿De cuando no tenías hijos, no tenías preocupaciones y dormías 8 horas seguidas? Hay etapas, hay ciclos. El deseo también cambia con la edad, con las experiencias, con el vínculo. No es que se pierda, es que se transforma y hay que aprender a escucharlo en su nueva forma. Así que no te castigues si hoy no sientes lo mismo que hace años. Eso no te hace menos hombre, menos mujer ni menos pareja, te hace humano. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar culpables y empiezas a buscar equilibrio. Porque el deseo no se recupera con obligación, se recupera con comprensión. Mira, si el deseo se apaga, no se trata de forzarlo, se trata de reconstruir el puente que te conecta contigo y con tu pareja. Porque sí, el deseo se comparte, pero primero nace dentro de ti. Y para volver a sentir, necesitas volver a habitarte. Empieza por algo muy simple, pero profundamente poderoso. Tocar tu propio cuerpo sin exigencias. No estoy hablando de masturbación necesariamente, sino de reconocer tu piel, tus sensaciones, tus reacciones. Muchas personas llevan años sin acariciarse, sin un propósito sexual, sin curiosidad, sin ternura. El cuerpo no se olvida del placer, pero sí se acostumbra a la desconexión. Así que dedícate momentos para ti, sin prisa, sin expectativas, sin culpas, solo para sentir. Otro paso clave, reconecta con lo que te hace sentir viva o vivo fuera de la cama. El deseo sexual no florece en la rutina gris, florece en la energía vital. Baila, canta, ríe, muévete, sal a caminar, haz algo nuevo. Cuando la vida se vuelve repetitiva y mecánica, el cerebro entra en modo ahorro de energía. Y el deseo, que es curiosidad y exploración, se apaga. Si estás en pareja, deja de buscar el sexo perfecto y busca el encuentro real. No se trata de cantidad, se trata de presencia. ¿Sabes qué apaga más el deseo que cualquier cosa? La desconexión emocional. Cuando hay juicios, presión o resentimiento, el cuerpo se cierra. Así que antes de pensar en sexo, piensa en conexión. Pregúntale a tu pareja cómo se siente, no solo qué quiere. El deseo necesita seguridad para florecer y la seguridad no se impone, se construye. Y aquí te dejo una frase que siempre repito en mis consultas. El deseo no se reactiva con técnica, se reactiva con conciencia. Conciencia de lo que sientes, de lo que temes, de lo que anhelas. Conciencia de que tu cuerpo no está roto, solo está pidiendo atención. Y cuando empieces a escucharlo, de verdad escucharlo, el deseo vuelve. No como antes, sino mejor. Más maduro, más auténtico, más tuyo. Hablemos claro, no hay dos personas con el mismo nivel de deseo sexual, nunca. Y eso no significa que haya un problema, significa que son humanos. Lo que sí puede convertirse en un problema es cómo interpretamos esa diferencia. Porque si tú tienes más ganas que tu pareja, enseguida aparece el miedo. Ya no la traigo. ¿Estará con alguien más? ¿Qué estoy haciendo mal? Y si eres tú quien tiene menos deseo, el discurso cambia. Algo me pasa. Estoy fallando. Voy a perderlo. Y así ambos se llenan de culpa, ansiedad y sobre todo silencio. Y el silencio en la intimidad es veneno. Mira, el deseo no siempre coincide y eso no es falta de amor. A veces el cuerpo simplemente no está disponible porque hay estrés, cansancio, depresión, ansiedad o incluso exceso de confianza. Sí, el exceso de confianza también enfría. Cuando una pareja deja de sorprenderse, de cuidar los detalles, de mirarse con curiosidad, el deseo se apaga. Pero aquí viene la parte más importante. No se trata de buscar equilibrio como si fuera una fórmula matemática. Se trata de aprender a encontrarse en los puntos intermedios. Si uno tiene más deseo, puede aprender a bajar la intensidad sin sentirse rechazado. Y el otro puede abrirse un poco más sin sentirse forzado. El secreto está en la comunicación honesta. ¿Y sabes qué no funciona? Fingir. Fingir deseo, fingir orgasmos, fingir interés. Eso no soluciona nada, solo aumenta la distancia. En cambio, hablar desde la vulnerabilidad sí transforma. Decir, por ejemplo, no es que no te desees, que ahora mi cuerpo está agotado. Me encantaría que me abraces aunque hoy no tenga ganas de sexo. No quiero cumplir. Quiero conectar. Esa clase de frases construyen intimidad real y cuando hay intimidad real, el deseo se regenera naturalmente. Porque el deseo no muere por falta de sexo, muere por falta de conexión emocional y recuperarla no requiere recetas, requiere presencia, empatía y ganas de aprender juntos.
Así que no midas tu relación por cuántas veces tienen relaciones, sino por cuánto placer hay en mirarse, tocarse, escucharse y estar. Porque al final el verdadero deseo no busca cantidad, busca calidad. A veces no es que el deseo haya desaparecido, a veces solo está atrapado detrás de una mala relación contigo mismo. Y te lo digo con toda claridad, nadie puede disfrutar plenamente del placer si vive peleado con su cuerpo. Muchas personas llegan a consulta diciendo, ya no tengo libido, ya no siento lo mismo, mi cuerpo no responde igual. Y cuando empezamos a hablar me doy cuenta de que el problema no está en el deseo, sino en la mirada. Porque si te miras al espejo y solo ves defectos, si evitas tocarte por vergüenza, si te da pena que tu pareja te vea desnudo o desnuda, ¿cómo esperas que tu cuerpo responda con deseo si lo único que recibe de ti es rechazo? El cuerpo no florece bajo el juicio, florece bajo la ternura. Y eso no se logra con dietas, ni con filtros, ni con cirugías, se logra con un cambio de diálogo interno, con dejar de decir mi cuerpo está mal y empezar a decir mi cuerpo me acompaña, porque el cuerpo no tiene la culpa de tus miedos ni de tus comparaciones. El cuerpo está esperando que lo escuches, que lo habites, que lo agradezcas. Y cuando eso pasa, cuando empiezas a reconciliarte contigo, algo cambia. El placer deja de ser una exigencia y se convierte en una consecuencia natural. No es lo mismo hacer el amor para demostrar que eres suficiente que hacerlo desde la certeza de que ya lo eres. No es lo mismo desear para ser validado que desear porque disfrutas. La diferencia es enorme. Y ojo con esto, el cuerpo no olvida el maltrato emocional. Cada vez que lo desprecias, que lo ignoras, que lo exiges sin cuidado, se protege, se cierra. Por eso, antes de buscar soluciones externas para recuperar el deseo, empieza por dentro. Te estás gustando, te estás cuidando, te estás permitiendo sentir sin culpa. El deseo no necesita un cuerpo perfecto, necesita un cuerpo presente, un cuerpo que se permite disfrutar, equivocarse, reír, sudar, gozar sin pedir permiso. Así que si hoy sientes que tu libido está baja, no empieces por buscar una receta o una pastilla. Empieza por mirarte con amor, por volver a tocarte sin juicio, por reconectar con el placer de estar vivo. Porque el deseo no está roto, está esperando a que tú regreses a ti. Quiero que te quedes con esto muy claro. No estás rota, no estás dañado, no perdiste tu deseo. Lo que pasa es que llevas tanto tiempo mirando hacia afuera que te olvidaste de habitarte por dentro. El deseo no se apaga porque el cuerpo envejece. Se apaga cuando dejamos de escucharlo. Cuando todo lo demás se vuelve prioridad, el trabajo, los hijos, los pendientes, las preocupaciones, las comparaciones, y tú quedas al final de la lista. Pero el cuerpo es sabio, tiene memoria, pero también tiene esperanza. Y por más que lo hayas ignorado, él siempre está dispuesto a reconectarse contigo, solo necesita que le des una señal. Esa señal no es un gran cambio. No tiene que ser una noche perfecta ni una pareja ideal. Empieza con algo tan simple como respirar con conciencia, como moverte sin prisa, como mirarte al espejo y decirte sin ironía, aquí sigo. Este cuerpo sigue siendo mío, este cuerpo sigue sintiendo, porque el placer no es solo sexo, el placer es vitalidad, es energía, es esa corriente interna que te recuerda que estás vivo, que aún puedes disfrutar, que tu historia no se terminó, y si estás en pareja deja de pensar que el deseo tiene que ser igual para ambos. No existe una frecuencia correcta, lo que importa es la conexión, la empatía, la comunicación. No hay libido alta o baja, hay cuerpos que se encuentran o se pierden, dependiendo de cuánta presencia hay entre ellos, así que deja de preguntarte qué está mal contigo y empieza a preguntarte, ¿qué parte de mí dejé de escuchar? ¿Qué parte de mí necesita ternura en lugar de exigencia? Volver al cuerpo no es solo recuperar el deseo, es reconciliarte con la vida misma, porque cuando el cuerpo vuelve a sentir, el alma se despierta. Y cuando el alma se despierta, ya no necesitas que nadie te valide, porque sabes que dentro de ti hay una fuente inagotable de placer, de amor y de verdad. Así que hazme un favor, habítate, regresa a ti. Descubre que tu cuerpo no es un obstáculo, es tu aliado más fiel. Y cuando logres amarlo, no solo volverá el deseo, volverás tú, completa, libre, viva.